Muy buenas tardes, pues, y compañeros e instructora Mónica Toro y Darranga. Mi nombre es Santiago Rojas Pérez Rodríguez y junto con mi compañera Angie Tatiana García Primotato le vamos a presentar la Ley IPS 527 de 1999, abarcando los artículos del 10 al 18. Artículo 10. Admisión y fuerza probatoria de datos. La información transmitida a los mensajes de datos puede ser usada como prueba, según lo escrito en el capítulo 8 del título 13, sección 3, libro y segundo del Código del Procedimiento Civil. ¿Qué significa esto? Que usted, como persona colombiano, puede presentar la información que aparece en las bases de datos como prueba en los procesos judiciales y administrativos. Pero teniendo en cuenta lo estipulado en el libro P segundo del Código del Procedimiento Civil. Además, en todo acto administrativo judicial no se le negará su eficacia, validez, fuerza obligatoria o por el solo hecho de que sea un mensaje de datos o de no haber sido transmitido presentado originalmente. Esto es lo que quiere decir de que no se le negará la presentación de ese material de prueba que aparece en las bases de datos solo por su eficacia o validez o fuerza obligatoria, porque este material de prueba puede ser fundamental para ayudar en su proceso. Aún así usted lo haya presentado originalmente. Este artículo fue declarado exequiable mediante la sentencia C-662-003 del 8 de junio de 2000, a través del magistrado ponente doctor Fabio Morán Díaz, al igual que el artículo 11. Artículo 11. Criterio para valorar bases de datos. Las bases de datos se valorarán, se les valorará la fuerza probatoria mediante el uso de las reglas de crítica sana y demás métodos legalmente establecidos por la ley, para así ver de mejor forma las pruebas. Por lo tanto, se deberán tener en cuenta la fiabilidad de cómo esté la integridad y el mensaje, también la de la información, así como cualquier otro factor pertinente. ¿Qué significa esto? De que cuando usted presenta sus bases de datos y en esa está la información, se validará a través de la crítica sana y además de otros métodos establecidos por la ley, para así certificar que estas pruebas son válidas en su proceso. Para poder hacer esto se deben de tener en cuenta la fiabilidad de cómo la integridad y el mensaje, así como y de la información, ya que la integridad y el mensaje da a entender de que no fue alterado por alguna persona o entidad para recibir un beneficio extra, así como también de la información, ya que así se dará a entender de que esta información es verídica y no fue inventada por otra persona, así como otros factores pertinentes. El artículo 12, que habla de la conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho siempre que se cumplan las siguientes condiciones. En primer lugar, que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. En el segundo lugar, que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido, en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. En el tercer lugar, que se conserve de haber toda información que permite determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento.
En esta hablamos que son un medio de prueba admisible y su fuerza probatoria será la que le da origen a las normas de procedimientos aplicables a los documentos. En el artículo 13 hablamos de la conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de terceros, que habla del cumplimiento de la obligación de conservar documentos y registros o informaciones en mensajes de datos. Se podrá realizar directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior. En general hablamos que son un término genérico empleado por la Ley de Comercio Electrónico para referirse a aquellos actos sostenibles de surtir los mismos efectos que un documento escrito. En el artículo 14 hablamos de la formación y validez de los contratos. Bueno, en este hablamos que el cumplimiento en la formación de contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. En esta hablamos que son elementos, en general, que son la capacidad legal de las partes contratantes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo o fin, el consentimiento manifestado en la forma que la ley establece. La formalidad en los contratos se refiere al hecho de que el legislador asigna una forma necesaria para que estos sean válidos, pues la voluntad debe ser exteriorizada de la forma meramente establecida en la ley, pues de lo contrario tal acto puede ser anulado. En el artículo 15 hablamos que de los reconocimientos de los mensajes de datos por las partes. En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. En la ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. La confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje. La confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información y por último la forma en la que se identifique a su iniciador y a cualquier otro factor pertinente. Artículo 16. Atribución de un mensaje per de datos. Un mensaje per de datos vendrá del emisor cuando éste haya sido enviado por la persona que lo realizó, por una persona que en el emisor haya dado su bendición para que actúe con respeto a este mensaje en nombre del iniciador, o tres por un sistema programado por el propio emisor o en su nombre para que opere automáticamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un mensaje, para que un mensaje sea atribuido a una persona, que lo inició, se necesita que sea la propia persona o en otro caso de que la persona que la realizó nombre a otra para que actúe con respeto con respecto a ese mensaje en nombre de esa persona llamada iniciador, o en otros casos puede ser que la persona emisora cree un sistema cree o programe un sistema programado por ella misma
para que opere automáticamente, o sea, pues sí que responda o la información automáticamente, pues cuando las autoridades así pues si lo requieran. Este es un ejemplo donde pues las mismas personas indígenas pues sean autoridad pues de una información, como pues por ejemplo en este caso la noción pues jurídica de persona atribuida al indio en la colonia para luchar por los derechos pues, de ellos mismos como pues comunidad. Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Un mensaje de datos que es enviado por el iniciador se presume que ha sido enviado por él cuando haya aplicado correctamente el procedimiento anterior con el iniciador para que se establezca que el mensaje de datos provenía efectivamente pues, de este. 2. Pues que el mensaje de datos que recibe el destinatario resulte en las acciones de una persona cuya relación con el iniciador o con algún mandatario suyo permita pues, que el iniciador identifique el mensaje de datos como suyo a través pues, de varios métodos. Esto ¿qué es lo que quiere pues, decir? Que para poder que la producción y el origen de un mensaje de datos sea pues correcta, se debe haber aplicado correctamente el procedimiento anterior con el iniciador, el procedimiento anterior que queda establecido en el artículo 16, en el anterior artículo 16, en el cual se establecen los criterios para certificar que el mensaje de datos venga efectivamente de esa persona llamada iniciador. 2. La otra es que el mensaje de datos que recibe la persona que recibe el mensaje de datos resulte en una acción resulte en una persona cuyo mensaje ha sido destinado tenga una relación con el iniciador, o sea, que esté relacionado con él o con algún mandatario suyo, o sea, con algún jefe décimo iniciador, así permitiendo que ese mismo persona que inició el mensaje pueda rectificar a través de varios métodos de que él sí mandó el mensaje. El artículo 18. Concordancia con el mensaje de datos enviado con el recibido. Se debe revisar los datos escritos al momento de enviarlos y recibirlos para asegurarse de que no haya ocurrido una falsificación o alteración. El destinatario no gozará derecho si sabía o hubiera sabido de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido que la transmisión había dado lugar a un error de mensaje de datos recibido. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que uno debe revisar las entidades de control o la persona que se encarga de esta parte debe revisar que los datos que están en estos tipos de mensajes no hayan sido alterados en ningún momento. Esta revisión la debe hacer la persona tanto que va a enviar el mensaje como a la que debe recibir, para poder así certificar que la información sea la que sea la información en concreto. El destinatario de este mensaje, si sabía de que había el destinatario de este mensaje no adversará de este derecho si sabía de que a la hora de que recibió el mensaje estuvo alterado o haya sido falsificado. Por lo tanto, debido a este error no podrá ejercer este tipo de derecho. Las palabras desconocidas son desequible,
acción que se puede ejecutar o llevar a cabo, y admisión, acciones que puede permitir o no una persona. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos atentos a cualquier información.